Hola, muy buenos días. Soy Nieves Andrés, vocal presidente en Valladolid del COFIL, del Colegio de Psicología de Castilla y León. También soy la responsable de formación y bueno, pues tengo el gusto de abrir estas jornadas que hemos organizado junto con la asociación Habla A. Bueno, se enmarcan dentro del convenio que en octubre de 2019 firmamos entre ambas entidades, un acuerdo de colaboración y de apoyo mutuo. Y bueno, nos sobrevino el tema de la pandemia y hemos estado un poquito en silencio, ¿no? Ambas entidades, pero bueno, lo hemos recuperado y queremos que sea de esta manera. Voy a pasar a comentaros quiénes van a ser los panelistas o las panelistas en este caso, porque somos todas mujeres, durante este ratito que estemos esta mañana. Contamos con la presencia de Paula Gutiérrez, ella es la secretaria de la Asociación Habla A, y luego en las ponencias vamos a escuchar a Alicia Alonso, ella es alergóloga, a Cristina San José, que es enfermera, que bueno, finalmente no nos puede acompañar de manera presencial, pero con toda su amabilidad nos ha proporcionado un vídeo de su charla que luego os pondremos, y a Natalia García, que es psicóloga sanitaria, que es compañera nuestra del colegio. Y bueno, pues saludaros a todas y dar paso a Paula para que nos comente un poco sobre la Asociación de Habla. Muy buenos días a todas las personas que participáis hoy aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como bien me ha presentado Nieves, soy Paula, secretaria de Habla, y en mi nombre y en nombre de la asociación, la verdad es que hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Agradecimiento por todas las personas que estáis aquí hoy, que dedicáis vuestro sábado por la mañana para escucharnos y espero que poder aprender cosas nuevas. Agradecer a Nieves del Colegio de Psicología por esta iniciativa tan necesaria en la que juntamos la gestión emocional con las alergias. Agradecer también a las panelistas, a Alicia, a Natalia, a Cristina, que sí que nos han apoyado en esta idea y que nos apoyan en muchas otras, que la verdad es que siempre podemos contar con ellas. Y de hecho podemos anunciar ahora en primicia que acabamos de firmar un convenio de colaboración con Natalia y con Más Sanamente Psicología, en el que os ofrecen descuentos muy interesantes para los socios y os animo a que al final de la sesión reviséis nuestra página web, habla.org, en el apartado de Hazte Socio, donde ahí contamos todos los detalles. Y bueno, también agradecer a todas las organizaciones y personas que han difundido esta jornada por redes sociales, por todos los medios que han podido, y en especial varias asociaciones de alergias del territorio nacional que también nos han ayudado a difundir, lo cual es de agradecer que nos apoyemos entre todas las asociaciones, ya que al final tenemos unos objetivos comunes. Y muy brevemente, para aquellos que no conozcan la asociación Habla, somos una asociación de personas alérgicas con sede en Valladolid, que en 2017 nos juntamos para remar hacia un objetivo común, que era la difusión de información sobre alergias. Llegar a colegios, a hospitales, hostelería, a la población en general para aumentar el conocimiento de las alergias alimentarias y la empatía hacia las personas que sufrían esta alergia alimentaria. Y, bueno, y por eso agradecer a todos nuestros socios que nos apoyan y nos motivan para seguir metiendo la cabeza allá donde creemos necesario, que hay que combatir la inseguridad, la desigualdad y la incertidumbre que que nos puede causar la alergia alimentaria. Y es donde surge esta implicación emocional que vamos a tratar hoy. Así que nada, yo creo que estoy segura que muchos os podéis sentir identificados y os animo a que hagáis esas preguntas por el chat para que sea lo más fructífero posible. Así que nada, ya doy paso a Nieves para comenzar la jornada. Muy bien, muchísimas gracias, Paula, por presentar de esta manera tan bonita también tú la jornada. Cierto es que dentro de esa colaboración del COPSIL, en nuestro acuerdo de colaboración, está el que compañeros y compañeras del colegio pues, os puedan echar una mano, y de agradecer que Natalia pues abra, ¿no? esa lista, que esperamos que haya más colaboraciones. Bueno, pues no vamos a entretenernos más y vamos a dar paso a la primera ponente. Ella es Alicia Alonso y es alergóloga. Entonces, Alicia, muy buenos días. Cuando tú... Buenos días. Pues nada, muchas gracias, Nieves. Y bueno, quería agradecer a Habla y decirles que bueno, nunca puedo decirles que no porque las quiero y estoy encantada, además de ayudar
en esta iniciativa tan estupenda para los alérgicos de Castilla y León, y saben que me tienen siempre a su disposición para lo que quieran. Entonces, comenzamos con la charla, si te parece. De acuerdo. Bueno, a ver, ¿se ve bien ahora? No estás compartiendo ahora. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora, perfecto. Vale. Pues soy alergóloga, trabajo en una clínica privada de Valladolid, atiendo consulta de adultos y consulta pediátrica. Yo hice la residencia en La Paz, que es un hospital en el que la alergia alimentaria tenía mucho peso, y la verdad es que me gusta mucho y es una de mis áreas de interés, la alergia alimentaria y la alergia pediátrica. Es fundamental comentar en primer lugar lo que es la alergia. La alergia es una palabra que viene del griego. Son las palabras griegas unidas, alos y ergos. Alos quiere decir otro, extraño, y ergos quiere decir reacción. Así que la palabra alergia lo que significa es una reacción diferente. Es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas que penetran en el cuerpo. Lo normal es que tú, cuando ingieres un kiwi, leche, huevo, no te provoque síntomas. ¿Por qué? Porque las personas no alérgicas tienen mecanismos llamados de tolerancia, pero las personas que tienen alergia no tienen ese mismo mecanismo. ¿Qué nos ocurre? Entonces, es una reacción inapropiada entre sustancias que no deberían provocar síntomas. Como comentaba, lo normal es tomar la leche y tener tolerancia a tomarla. Entonces, se fabrican anticuerpos IgE específicos y que se liberan cuando el cuerpo contacta de manera inhalada, oral o intravenosa incluso, porque hay algún medicamento que tiene huevo en su composición. Algún paciente muy sensible podría provocarle síntomas cuando ese fármaco se administra de manera intravenosa. Inhalada, hay pacientes que no toleran en absoluto estar en presencia, ya ni siquiera cuando se está cocinando, ni siquiera cuando el alimento está en la mesa o está en el ambiente. O sea que esa vía de contacto es capaz de provocar síntomas. ¿Cómo diagnosticamos los alergólogos a los pacientes en la consulta? Es fundamental una historia clínica adecuada. Cada vez conocemos más la importancia de los cofactores, la menstruación, la toma de antiinflamatorios, las infecciones respiratorias, el ejercicio físico y todas las cosas que pueden rodear a una reacción alérgica. Realizamos pruebas cutáneas de prick en el antebrazo, que no son especialmente dolorosas, que luego nos explicará Cristina, y prick con el alimento fresco en determinadas circunstancias, sobre todo con frutas, con verduras y hortalizas. Realizamos analítica de IgE específica, alérgeno total y a recombinantes, que cada día gana más peso en el diagnóstico de la alergia, y realizamos provocación con alimentos, bien para confirmar el diagnóstico o bien para confirmar la tolerancia. ¿Por qué para confirmar el diagnóstico? Pues hay veces que no ofrece absolutamente ninguna duda el diagnóstico de alergia alimentaria, pero otras veces sí. Porque puede haber varios factores, puede haber dos alimentos, por ejemplo. Imagínese que la primera vez me pasó con un paciente que decidió el mismo día introducir los guisantes en un huevo revuelto y las pruebas eran un poquito dudosas, pues hubo que hacer provocación con el guisante y bueno, dio la casualidad de que este niño también era alérgico al guisante. Y luego también hacemos pruebas de provocación para confirmar tolerancia en los ya diagnosticados. Con el paso del tiempo hay muchos pacientes que sabemos que toleran el alimento y hay un momento en el que tienes que introducirlo. Pues nosotros lo hacemos en el hospital y eso es la provocación de alimentos, que también es una circunstancia que es estresante para el paciente, muchas veces es estresante para los padres cuando es un niño, pero también es estresante para el personal sanitario. Tienen que saber que nosotros, claro, nos hacemos cargo en ese momento de una gran responsabilidad y la verdad, nosotros antes hacíamos las provocaciones el miércoles, del martes al miércoles yo no dormía muy bien, ahora las hemos cambiado al lunes y bueno, es un momento, la verdad es que estresante. Tenemos en la sala de espera varios pacientes comiendo cosas o tomando fármacos distintos y de repente oímos una tos y salimos como un inquisidor. ¿Quién tose? ¿Quién tose? ¿A quién le pasa algo? Porque ya les digo que también es un momento de ansiedad para el personal sanitario. Es importante distinguir y hacer un claro hincapié entre la diferencia que hay entre la intolerancia alimentaria y la alergia alimentaria. En la intolerancia no se puede demostrar ningún mecanismo de hipersensibilidad IgE, es decir, no hay anticuerpos en sangre ni las pruebas cutáneas son positivas. Las intolerancias alimentarias en nuestro medio más comunes son la enfermedad celíaca y la malabsorción de lactosa.
Hay una clara diferencia a la hora de manifestarse las reacciones con una ingesta inadvertida de un alimento al que es alérgico o un alimento al que se es intolerante. La intolerancia a la lactosa, los pacientes muy sensibles, es verdad que puede provocar síntomas digestivos muy intensos y no hay que dejar de lado la importancia de que un paciente celíaco no cometa transgresiones porque puede tener a largo plazo una implicación gravísima en su salud. Hay pacientes celíacos que cuando hacen transgresiones no tienen síntomas y otros que tienen reacciones bastante importantes que llegan incluso a ingresar, pero no suelen ser tan graves como pacientes con alergia grave, con alergia alimentaria. Por eso es importante distinguir. La alergia te puede llevar a ingresar a la UBI, a tener una anafilaxia gravísima, y por eso es importante que las personas distingan claramente entre alergia e intolerancia. No se puede ofrecer a un niño alérgico a la leche, es que no tiene lactosa, que es una confusión muy frecuente y, como vamos a ver en otra diapositiva, que puede llevar a un desenlace fatal en alguna ocasión a algún paciente. La gravedad de las reacciones alérgicas es verdad que está aumentando, igualmente está aumentando la frecuencia. Cada vez tenemos más alérgicos en nuestro medio. Se estima que para el año 2050 al menos el 50% de la población padecerá algún tipo de alergia. Pero es verdad que cada vez son más graves. Vemos niños más pequeños y con reacciones más graves por frutos secos, por anacardo, por pistacho, por avellana. Cada vez vemos más anafilaxias. Hace años era no anecdótico, pero era infrecuente, y ahora puede que no pase una semana sin que acuda un niño que ha debutado de alergia con una anafilaxia, que ahora vamos a explicar exactamente lo que es para las personas que no lo conozcan. Entre el 4 y el 8% de la población pediátrica padece algún tipo de alergia y 1 de cada 10 padece una alergia alimentaria, que es un porcentaje elevadísimo. Los alimentos que causan alergia con más frecuencia, fíjense que son leche, huevo, frutos secos, pescado, marisco y también en gran medida la soja y el sésamo. O sea, no estamos hablando de que eres alérgico a la calabaza o yo que sé, a la coliflor, que son alimentos, bueno, que más o menos se pueden evitar. Es que la mayor parte de los pacientes alérgicos son alimentos que son muy difíciles de evitar, que vienen absolutamente como ingredientes en la inmensa mayoría de los alimentos procesados. Yo invito a las personas que nunca hayan tenido que preocuparse de leer un etiquetado, que den la vuelta a los alimentos que tienen en el armario de su cocina o en el supermercado, que lean y que vean la cantidad de alimentos, incluso de medicamentos, que tienen leche, huevo o soja en su composición, para que vean lo importante que es y la merma de calidad de vida que supone un diagnóstico para todo el entorno de los pacientes alérgicos. La alergia alimentaria es una emergencia y así hay que tratarlo. Suele manifestarse durante los primeros minutos posteriores al contacto o a la ingesta del alimento responsable. Los síntomas se manifiestan de manera distinta y aparecen de manera repentina: picor, que puede ser por todo el cuerpo, puede ser solo en la boca o en ambos sitios; picor en las palmas de las manos y de los pies, es un aviso de reacción grave; urticaria, que son los sabones por todo el cuerpo; edema de la cara, de labios, de lengua, de garganta, que puede acompañarse de una dificultad para respirar, de mareo, de bajada de tensión. A veces los niños empiezan a adormilarse, puede haber una disfonía, que es un cambio de voz, babeo, o sea, en fin, quien ha sufrido una anafilaxia ve lo grave y lo rápido que se instaura, y la verdad es que es aterrador. Y también es común que se produzcan vómitos, diarrea. De hecho, algunos pacientes pueden empezar como único síntoma con dolor abdominal o incluso tener dolor y mareo, que a veces dificulta un poco el diagnóstico de la anafilaxia. Así que el shock anafiláctico, que es una emergencia médica, es la afectación multisistémica de 2 o más de los síntomas anteriores que hemos estado explicando en la diapositiva anterior. Hay entre 1.500 y 15.000 anafilaxias al año en España, la frecuencia está en aumento y la mortalidad puede llegar a un 2% de las reacciones. Son muertes evitables. Es cierto que aquí, en todas las anafilaxias, incluimos las reacciones por abeja, por avispa, por fármacos, por látex, o sea que no todas son anafilaxias alimentarias. Vemos pacientes alérgicos a alimentos de todas las edades, pero como les decía en la diapositiva anterior, cada vez vemos niños con alergia más temprana y con alergia más grave. Es que no puedo por menos que volver a repetir que estos alimentos están en multitud de alimentos procesados. Muchas veces hay etiquetados que no facilitan su identificación, en idiomas distintos, muy pequeños, no está clara la información, ponen en peligro a la persona alérgica que los consuma por error y genera gran ansiedad y gran miedo a la hora de hacer la compra.
Los alérgenos de declaración obligatoria son 14, son todos estos: cereales, crustáceos, huevo, pescado, cacahuetes, como ven en la diapositiva, y deberían estar claramente indicados en todos los alimentos procesados y en todos los lugares públicos en los que se ofrezca comida, bares, restaurantes, con la carta de alérgenos. Yo lo que he hecho es pensar, a pesar que llevo muchos años viendo pacientes alérgicos, pero estas últimas semanas en las provocaciones hemos pasado una encuesta a los pacientes. Es verdad, es cierto que son pacientes con alergia grave, los que estamos haciendo provocaciones o desensibilizaciones, pero quisimos pulsar un poco cómo se sintieron ellos en ciertas circunstancias con las preguntas que les hicimos. A la hora del diagnóstico, nuestros pacientes con alergia grave, cuando diagnosticaron a sus bebés de alergia a leche, a huevo, a frutos secos, pensaron con un miedo importante sobre las carencias nutricionales, sobre si retirar la leche y el huevo de la alimentación durante tiempo podría afectar nutricionalmente a sus hijos. Pensaron también, y les provocó ansiedad, la escasa variedad de alternativas que iba a ofrecerles ahora la dieta, sobre todo con galletas, bollería o con alimentación procesada. Y, por supuesto, les embargó muchísimo miedo de cómo controlar que la alimentación estuviera libre de su alérgeno cuando tú hasta el día anterior comías absolutamente todo sin preocuparte en absoluto del etiquetado de los alimentos. En cuanto a la vida social, nuestros pacientes nos comentan que en muchísimos casos llevan su propia comida a restaurantes, por supuesto a fiestas de cumpleaños. Muchos no van a ningún restaurante en absoluto y otros solamente van a los que han ido en alguna ocasión y han comprobado que no han tenido ningún problema. Algunos de nuestros pacientes no acuden al comedor escolar, aunque la mayoría sí, y muchísimos no acuden a campamentos. Incluso a los papás que les preguntas si les provoca miedo dejar a su niño en el comedor, la respuesta del 99% es sí, me genera miedo y ansiedad dejar a mi niño en el comedor. ¿Por qué? Pues porque puede existir el error humano. Esta es una captura para que vean el lío que tenían en aquel colegio entre la intolerancia y la alergia y lo gravísimo que es para las personas que están a cargo de pacientes o que ofrecen comida a un paciente alérgico. El titular ya es que, vamos, es la extraña muerte de una niña de 5 años en Mallorca. Cayó al suelo tras comer un helado. Extraña nada, era una niña muy alérgica a la leche y le dieron un helado con leche. Lo que no contenía era lactosa. El resto del encabezado de la noticia era: una intolerancia alimentaria podría ser la causa. No, es una alergia alimentaria. Y eso es lo que pensaba la persona que le dio el helado, que era una intolerancia alimentaria. No, era una paciente muy alérgica a proteína de leche y le dieron un helado con proteína de leche, pero sin lactosa. Además, con el agravante de que esta paciente solamente tuvo dolor abdominal y se desplomó, tuvo una bajada de tensión, una hipotensión, un síncope, no reconocieron bien la alergia, no administraron adrenalina. Bueno, fue un cúmulo de desastres y al final la pobre niña falleció. Esto, por supuesto, es totalmente inhabitual. Ocurrió hace unos años en un colegio, pero por supuesto no es para nada frecuente. A la hora de nuestros pacientes de realizar la compra, sí que se quejan de lo pequeñas que vienen las etiquetas. Lo comprueban varias veces, incluso cuando llegan al domicilio. Se quejan de la escasa variedad y al final acaban comprando siempre lo mismo, lo que les agobia porque sus niños no tienen esa variedad de alimentación que tienen otros niños no alérgicos. En cuanto a la hora de cocinar en casa, sí que tienen miedo a la contaminación cruzada, porque es cierto que un tenedor, para las personas que no sean alérgicas, que no lo conozcan, no puedes dar la vuelta a un filete con un tenedor que estás batiendo un huevo. Eso es impensable en una alergia alimentaria, utilizar aceites. Hay domicilios en los que no permitimos que entren los alimentos a los que los pacientes son alérgicos porque les está agravando su alergia por inhalación o en casos de extrema gravedad. Pero es verdad que en el domicilio los pacientes van adquiriendo una confianza progresiva con el paso del tiempo. La desensibilización es un proceso que ofrecemos a algunos pacientes alérgicos en los que vamos ofreciendo dosis pequeñitas. Luego les pondré algún ejemplo y Cristina se lo va a explicar, pero claro, es un procedimiento en el que vamos a administrar el alimento con el que el paciente ha tenido una reacción alérgica poquito a poco. Entonces, claro, cuando se lo cuentas a los padres, ¿tú qué sentiste? La primera reacción es miedo. Me provocó miedo que a mi niño le fueran a ofrecer este alimento. Pero el segundo sentimiento fue de alivio. Por fin hay una solución y mi hijo puede que vaya a hacer una vida normal en un futuro. Les preguntamos sobre la influencia de la alergia a nivel emocional y muchas de las respuestas fue miedo. Miedo, sobre todo en los pacientes con alergia grave. Los padres sienten frustración porque sus hijos no pueden compartir momentos con otros niños. Una de las mamás nos decía: momento helado.
pues todos los niños compartiendo un helado en verano y mi hijo no puede. Es verdad que la sorpresa, algunos pacientes se han quejado de la sorpresa por la insolidaridad de la gente. Yo también lo he vivido, porque un amigo neumólogo, por ejemplo, se quejaba de por qué sus hijas no podían llevar lácteos al colegio si había una niña alérgica. Yo es que no daba crédito que un médico pudiera expresarse de esa forma cuando sus hijas pueden comerlo en cualquier momento del día y hay pacientes graves que no pueden ni inhalarlo, pero esto es así. Algunos pacientes, por otro lado, no les ha afectado de ninguna forma a nivel emocional, solamente estaban preocupados por la posible gravedad de las transgresiones. Y una paciente nos dijo que le había ayudado a ser más responsable. ¿La ciencia qué dice? Pues un poquito parecido a lo que nosotros hemos detectado en nuestra pequeña encuesta. A mayor número de alimentos alérgicos en cada paciente sienten más temor. Por supuesto, los pacientes que han sufrido una anafilaxia tienen mucho más miedo que los que no lo han sufrido y a mayor número de anafilaxias, mayor preocupación. Es verdad que hay pacientes que tienen síntomas incluso cuando les dan un beso si alguien ha ingerido leche o huevo, lo que además provoca un poquito de ansiedad a la hora de relacionarse con personas. Una nutrición deficitaria es una de las preocupaciones de los padres. El miedo a la introducción de alimentos nuevos, ya nos dirá la psicóloga si este término neofobia es correcto o no. Y es verdad, los niños alérgicos cuando vienen a la consulta y los padres dicen, es que le da miedo, es que no quiere probar cosas nuevas, tal, no quieren. Además, hay un incremento de la carga económica familiar, los pacientes tienen que desplazarse a sitios distintos o acceder a alimentos más caros que el resto de la cesta de los pacientes no alérgicos y por supuesto se provoca ansiedad y hay miedo en fiestas de cumpleaños y en eventos sociales. Cuando hay varios niños en una casa, es verdad que el paciente alérgico sufre mayor sobreprotección y quizás algo de favoritismo. Cuando hay hijos de padres divorciados y si hay una relación de hostilidad entre ellos, si hay reacciones, la verdad es que puede ser una reacción una situación un poco complicada para niños, también para los profesionales, que estamos aquí entre el padre y la madre, y sobre todo si hay alguna reacción en uno de los dos domicilios, la situación se puede complicar. Y es verdad que los padres también está publicado que tienen falta de confianza sobre la capacidad de manejo de reacciones en la escuela, pero la verdad es que esto cada vez, esta situación está mejorando con el apoyo de las asociaciones y con el apoyo de las comunidades. Cuantas más comorbilidades alérgicas coincidan, peor. O sea, se agravan las reacciones alérgicas y se agrava la ansiedad si el paciente tiene además un asma, por ejemplo, grave. ¿Qué pasa con esos padres que cuando hay una transgresión en el domicilio o cuando la alergia del paciente evoluciona mal, hay un aumento de la IgE específica? Muchos de esos padres se sienten culpables y piensan que están haciendo algo mal. Por otro lado, hay pacientes, no todo el mundo vive con esa preocupación y esa ansiedad, porque yo veo pacientes que ofrecen trazas, que ofrecen pequeñas dosis de alimentos a los niños, que viven, es verdad que muchos no son pacientes con alergia grave, pero yo algunos pacientes diría que viven incluso un poco despreocupados o un poco en exceso despreocupados. O sea, que vemos los dos extremos. Y llama la atención, a mí me llama la atención muchos niños que les ofrecemos, imagínense, un alérgico a cacahuete y le ofrecemos, ¿quieres probar alguna cosa? ¿Quieres probar pipa, avellana, nuez? Hay muchos niños que tienen miedo y prefieren seguir sin probar nada y no, para no arriesgar y no tener que hacer una provocación en el hospital. Muchos de nuestros pacientes se quejan pues, porque en los coles les sientan en la mesa del alérgico y entonces les ofrecen comida distinta al resto de los niños, aunque tengan una alergia muy localizada al kiwi y bueno, se pueden sentir un poco afectados en esta situación. Pero es sorprendente como niños pequeños de 2, de 3 años tienen control, preguntan siempre que si tienen su alimento ese alérgeno, no comen nada que se les ofrezca. La verdad es que nos asombra la conciencia de los bebés en el control de su enfermedad. Es verdad que está publicado la Sociedad Española de Pediatría y Alergia, publicó de la preocupación que tiene la sociedad porque el 30% de los niños y adolescentes han sufrido en algún momento episodio de acoso debido a su alergia alimentaria.
¿En qué puede consistir en este caso? Pues en bromas, en tocarles con los alimentos o contaminar su comida de forma intencionada con el mismo. En el año 2017 falleció un niño en Londres porque le metieron queso en el bocadillo de forma intencionada, sabiendo que era alérgico, y este niño, el pobrecillo de 13 años, falleció. Gracias a Dios, estas son situaciones extremas que no se dan, por supuesto, todos los días ni con frecuencia. Yo sí que he vivido en mi consulta un niño celíaco que han tenido que sacarlo del comedor porque no había manera, el resto de niños le echaban miguitas de pan en la comida de manera intencionada y bueno, al final los padres decidieron sacarlo del comedor para evitar esta situación. Nos preocupamos mucho de los niños alérgicos, pero también hay que preocuparse del cuidador, y es por lo que hay charlas como la que se está produciendo ahora mismo. En Estados Unidos hay 2,4 millones de niños que sufren anafilaxia inducida por alimentos. Es una barbaridad. Es una condición que es responsable anualmente de más de 200 muertes y 200.000 visitas a la sala de emergencias. Entonces hay que valorar la ansiedad que sufren los padres de estos niños alérgicos, al igual que en España. Pero aquí, en Estados Unidos, se ha publicado que empieza a haber una iniciativa para intentar cuidar al cuidador. Ahora nos comentarán las iniciativas que hay en España. Otro de los puntos que yo quería tocar y que no podía dejar de hacerlo es el miedo a la adrenalina. Es un medicamento de rescate que ante la duda siempre hay que administrarlo. Cristina nos va a enseñar en su vídeo cómo se hace. Es muy fácil, no hace falta formación médica y no hay ninguna contraindicación a la hora de administrarlo a un paciente con una anafilaxia. Es más, si un paciente se pinchara adrenalina sin querer, tampoco pasaría nada. Es verdad que puede sufrir un poco de temblor. Yo me he pinchado una vez en la consulta pensando un envase que era placebo, era un fármaco original, me pinché en el muslo una dosis, bueno, tuve un poco de temblorcillo un ratito en las manos, pero luego pude seguir pasando consulta con normalidad. O sea que hay que perder el miedo al uso de la adrenalina. Nunca hay que retrasar el uso de la adrenalina en una anafilaxia. Pero, ¿se puede superar una alergia alimentaria? Pues sí. Un gran porcentaje de los niños que desarrollan una alergia alimentaria logran en las primeras etapas de su vida tolerar el alimento sin sufrir reacciones graves. Hasta hace pocos años el tratamiento se basaba en la evitación del alimento y en el tratamiento de las reacciones alérgicas, pero en los últimos años la inmunoterapia oral es una alternativa importantísima para el tratamiento de pacientes con alergia persistente. Y últimamente la verdad es que estamos empezando a hacerlo en etapas tempranas. ¿Qué significa eso? Pues un niño de 7 meses, de 8 meses que debuta con una alergia a leche, intentamos meterla en ese momento, hacer una inducción de tolerancia oral. Y los pacientes de más edad que la alergia no desaparece, pues también intentamos hacer esta inducción. Lo hemos hecho con alimentos, leche, huevos, soja, cereales, frutos secos. Ahora yo en la consulta, por ejemplo, estoy haciendo a una niña con huevo y a su hermana con marisco, porque sus padres no querían que tuvieran ninguna limitación y estamos haciendo a las dos hermanas a la vez. ¿Por qué hacemos la inducción de tolerancia? Está claro, porque es muy difícil vivir permanentemente en una dieta de evitación por el peligro de reacciones con transgresiones. Son alérgenos muchísimas veces en medicamentos, en alimentos, y entonces merma muchísimo la calidad de vida, como hemos estado explicando. Este es un caso clínico mío de la consulta, es un caso, la verdad es que es extremo. Fue una paciente de 4 años de edad que le ofrecieron un vaso de leche por error en casa, en el domicilio, y con una cantidad de leche desconocida tuvo una reacción gravísima de hipoxia, bajada de oxígeno, de saturación, le bajó la saturación de oxígeno muchísimo, perdió la conciencia, coloración violácea, vómitos, precisó ingreso en UCI 3 días y el mismo día de la reacción tuvo varias anafilaxias en las primeras horas. Esta niña era una niña alérgica a leche y huevo y entonces le propusimos hacer una desensibilización de huevo y leche con omalizumab. El omalizumab es un fármaco biológico que la indicación es para el asma, pero como uso compasivo se puede utilizar en pacientes con alergia grave, como era el caso de nuestra paciente. En esta diapositiva, que no me carga, no sé por qué. Bueno, pues no me carga la última diapositiva. Aquí está la última diapositiva.
En esta diapositiva vemos las IGEs específicas, que son valores absolutos de la paciente. Llegó a la consulta aquí en el año 2013 y la alergia clara, veíamos cómo claramente iba aumentando los valores. Lo normal es 0 para las personas que no... Uy, nos hemos comido. Lo normal es 0 para las personas no alérgicas, para los pacientes no alérgicos, y estos son los anticuerpos IgE específicos que el paciente va generando. Veíamos los que tenía el huevo, que eran bastante elevados, y a la leche eran muy altos. La IgE específica era más de 100. Iniciamos el proceso de desensibilización en el 2013, primero con huevo, para ver si nos ayudaba un poquito a hacer la leche con posterioridad, y el huevo fue respondiendo muy bien. Vemos como en las siguientes analíticas el huevo iba bajando, de hecho está tomando tortilla francesa sin ningún problema, huevo cocido sin reacción. La leche ha sido otra historia, este ha sido un caso muy grave con leche y la verdad es que nos ha costado doblegar la curva, por decirlo de alguna manera. Por fin, aquí en esta analítica de marzo del 21 hemos visto como la caseína, que los pacientes alérgicos saben, es la proteína que más determina la persistencia de alergia a leche y vemos que por fin está bajando a 47,3. Ya vamos a empezar a reducir el omalizumab y bueno, esta niña está tomando 250 mililitros de leche. Lo que pasa es que no nos atrevíamos a quitarle el omalizumab por lo alto de los valores que tenía todavía de IgE específica. Este es un caso extremo de alergia. Hay casos de pacientes muchísimos con una alergia mucho más leve, fáciles de desensibilizar y que no necesitan, por supuesto, ni tantísimo tiempo de seguimiento. Y nada, esta es la charla que yo quería ofrecerles hoy. Muchas gracias por su atención y creo que las preguntas eran el final. Muchísimas gracias, Alicia. Sí, hemos recogido ya alguna pregunta y se trasladarán al final de todas las ponencias. Bueno, pues vamos a dar paso ahora al vídeo que nos ha facilitado Cristina San José, al que has hecho alusión, Alicia, en varias ocasiones, que es la enfermera que participa en esta jornada. Vamos a ver si comparto el vídeo y se ve bien. José y soy enfermera de alergias. Voy a dividir en 3 temas esta charla basándome en mi trabajo diario en la consulta. El primer punto es el proceso de diagnóstico, el segundo es la educación sanitaria sobre la correcta administración de la adrenalina en el domicilio y el tercer punto es el proceso de desensibilización a alimentos. Venga, vamos a comenzar. Empezamos con el proceso de diagnóstico. Cuando el paciente llega a la consulta, tras realizarle la historia clínica, determinamos las pruebas que necesita que le hagamos. Mi labor como enfermera es hacer las pruebas de prick test. Estas pruebas consisten en colocar sobre la piel del paciente unas gotas con los distintos alérgenos y dar un leve pinchacito en cada gota. Después esperamos unos 15 minutos más o menos para conocer el resultado. Lo que para un adulto no supone más que una leve molestia, pues en niños es completamente diferente. Como es normal, los niños tienen miedo a que les pinchen y a veces pues, les resulta bastante traumático tener que venir a consulta a hacerse las pruebas, ya que pues les ocasiona mucho estrés a ellos y también a sus padres. Estas pruebas no solo se hacen al principio, sino hay que repetirlas en las revisiones para ver su evolución. En muchos casos hay que hacer varias tandas de pruebas seguidas, lo cual hace que el paciente pase mucho tiempo en la consulta. Todo esto hace que el alérgico y su familia pues, dediquen mucho tiempo a su enfermedad y a veces les causa pues, cierta angustia y estrés. Vamos a pasar al segundo punto de la charla, que es la educación sanitaria. Es una parte muy importante en un alérgico alimentario, dado que muchos pacientes tienen reacciones muy graves que pueden llegar a comprometer su vida. Ante un contacto accidental con un alimento, cada paciente puede tener distintos tipos de reacción según la gravedad de su alergia. El caso más grave de todos ellos es la anafilaxia, ya que puede comprometer la vida. Por eso es fundamental que los pacientes y sus familias sepan qué deben hacer, cómo tomar el tratamiento que se les ha ido dando para estos casos. Cuando esto ocurre, se produce una sensación de nervios, angustia, estrés. La rapidez con la que hay que actuar es esencial. Por eso es muy importante que el paciente y su familia sepan perfectamente utilizar la medicación de emergencia, que es el inyector de adrenalina. Saber utilizarlo y hacerlo con seguridad y de manera tranquila es muy importante en esos momentos de tantos nervios. En el mercado existen varias marcas, pero en esencia todos los inyectores funcionan de manera parecida. Es importante que cada poco tiempo os leáis las instrucciones que vienen en el prospecto para que os familiaricéis con el inyector y así el día que sea necesario utilizarlo lo podáis hacer de una manera segura y con tranquilidad. Ahora lo que voy a hacer es una pequeña demostración de cómo habría que poner la adrenalina.
Bueno, primero os enseño el inyector, que bueno, hay varios tipos como os he dicho y que tiene distintas partes, pero bueno, al fin y al cabo casi todos son iguales. La parte inferior es donde está la aguja y viene protegida por un tapón negro. La parte superior viene también otro protector que tapa el botón de la inyección de adrenalina. Y luego en un lateral viene siempre como una ventanita que al principio está en color blanco o color transparente y que una vez que hemos puesto la inyección, si lo hemos hecho de manera correcta, se tiene que poner de color rojo. Bueno, como os he dicho, os voy a hacer una pequeña demostración, me voy a poner de pie y os indico cómo se haría. Lo primero, vamos a quitar el tapón, tiramos y quitamos el protector de la aguja. Luego tiramos del otro protector, que es el del botón. Lo quitamos. Y ahora ya sí, me voy a poner de pie y os lo enseño. La zona de inyección de la adrenalina es en el muslo, en la parte exterior. Entonces, bueno, me coloco un poquito. A veces en películas o, bueno, por distintos motivos tenemos la imagen de la adrenalina que se pone de forma brusca y demás. Pues no, hay que ponerlo de manera suave. Es decir, colocamos suavemente en la cara externa del muslo el inyector de adrenalina. Esto lo podéis hacer incluso con la ropa puesta, ¿vale? Así que en situaciones de estrés, tranquilos que se puede hacer con la ropa puesta. Una vez que hemos apoyado el inyector, lo que hacemos es presionar el botón y vamos a ir un clic. Vale, una vez que hemos escuchado el clic, contamos 10 segundos. Vale, pasan esos 10 segundos y ya la adrenalina está colocada. Retiramos el inyector y lo que hacemos es inmediatamente comprobar lo de la ventanita que os he comentado antes. Si lo hemos hecho bien, la ventanita se pone de color rojo. ¿Lo veis? Pues nada, perfecto. Ya hemos colocado correctamente la adrenalina. Si os acordáis, es importante que el taponcito de la aguja lo volváis a colocar para que así no tengáis pinchazos accidentales en casa. Una vez ya hecho todo esto, yo os recomiendo pues que llaméis al 112, contéis la situación que habéis tenido una anafilaxia, pero que ya habéis puesto esa primera dosis de adrenalina. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la tercera parte, que es la de desensibilización a alimentos. Esto consiste en administrar poco a poco y de manera controlada pequeñas cantidades de alimento hasta conseguir que el paciente lo tolere y pueda tomarlo sin problemas. Después de hacer todas las pruebas necesarias, vemos si el paciente reúne las condiciones médicas para poder hacer una desensibilización. Como les decimos siempre a nuestros pacientes, es una carrera de fondo, pero que merece la pena por el enorme beneficio que vamos a obtener al final. Antes de empezar, explicamos a los padres que va a ser un proceso muy largo, ya que en ocasiones dura varios meses. Les indicamos que se necesita constancia y dedicación diarias. Van a tener que hacer visitas semanales al hospital, de varias horas de duración, y luego seguir en casa con el tratamiento. Por lo tanto, tienen que saber que van a tener que dedicar mucho tiempo y tiene que estar toda la familia implicada. Los padres, por lo tanto, pues tendrán que organizarse para poder dedicar un día a la semana a venir al hospital, lo cual implica a veces, pues cambiar horarios de trabajos, a veces los niños tienen que perder clase, tienen que reducir sus clases extraescolares si les coinciden los días de la prueba, en definitiva, modificar los hábitos de la rutina diaria. El proceso siempre se realiza en el hospital, en condiciones de seguridad, ya que contamos con la medicación necesaria, un servicio de urgencias y de anestesia. Pero a pesar de todo esto, el riesgo cero en medicina no existe, así que siempre estamos alerta ante la aparición de cualquier síntoma que nos indique cualquier posible reacción. Ahora os voy a poner un ejemplo de dos alimentos con los que hacemos muchas desensibilizaciones. Son la leche y el huevo. Posiblemente sean los alimentos que más tiempo y esfuerzo requieren. Como sabéis, pues es evidente la presencia de estos dos alimentos en la dieta. A su vez, también están presentes como ingredientes fundamentales en otros tantos alimentos. Pues galletas, bizcochos, helados, las chuches de los niños a veces llevan también leche o huevo, embutidos, fiambres, en fin, que están relacionados directamente con la dieta habitual. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería una desensibilización al huevo. Se va a empezar tomando la yema cocida, luego pasamos a la clara y luego el huevo entero en forma de tortilla. Imaginaros que tenemos una yema de huevo ya cocida y la vamos a dividir a la mitad. Esa mitad la volvemos a dividir a la mitad. Volvemos a dividir a la mitad y así sucesivamente hasta conseguir una porción que es un 256 de yema. Más o menos para que os hagáis una idea, es un trocito aproximadamente del tamaño de un grano de arroz. Pues bien, tras tomar este pequeño trocito de yema, el paciente debe permanecer en el hospital
entre 1 hora y media y 2 horas. En este tiempo valoramos su estado tras la ingesta del alimento y comprobamos que lo han tolerado y que no tiene ninguna reacción. Una vez que ya ha pasado este tiempo, el paciente se marcha a su casa, pero luego durante toda la semana tiene que tomar diariamente esa misma cantidad que ha tolerado en el hospital, la tienen que tomar en el domicilio. Tienen que comer el alimento en casa en un horario en el que los padres lo puedan supervisar para ver que no haya ningún problema. Y también tienen que evitar, posteriormente a la ingesta, que hagan ejercicio físico y horas de sueño. Esto implica, por lo tanto, a veces cambiar las rutinas en la familia en las horas posteriores al haber tomado el alimento. Por ejemplo, no pueden hacer las actividades extraescolares que conllevan ejercicio físico, tampoco pueden bajar al parque a jugar después, no pueden ir a cumpleaños. Y claro, también por otro lado implica ese miedo que tienen los padres ante la posibilidad de tener una reacción en su casa. A pesar de las pautas que les damos y la medicación que les prescribimos para casa, les crea a veces una sensación de estrés y angustia. Y luego, una vez que hemos acabado esto el primer día, la semana siguiente otra vez vuelta a empezar. Vuelven a ir al hospital y se les aumenta la cantidad que han tomado. Como os dije antes, al principio es un 256, a la semana siguiente aumentamos a un 128 y así semanalmente aumentando lentamente la cantidad hasta que se termine la yema. Pues bien, una vez que hemos acabado la yema, empezamos otra vez por un 256 de clara, vamos tomando la clara poquito a poco y luego otra vez empezamos con la tortilla. Por eso se tardan a veces tantos meses, porque se hace muy lentamente, aunque sí que es cierto que a veces, si las condiciones del paciente son las adecuadas, se puede acelerar un poquito el proceso subiendo las cantidades. Pero bueno, también a veces nos encontramos con contratiempos. Por ejemplo, si el niño se pone enfermo, está con fiebre, tiene tos o ha sufrido alguna pequeña reacción, hay que parar unos días y volver a dosis anteriores. Muy bien, pues nada, una vez que ya sabéis lo que es una desensibilización y el esfuerzo y dedicación que conlleva, os voy a explicar un poquito cómo influye en el aspecto emocional de las familias. Según nos han ido contando los padres, cuando van a empezar con el proceso, tienen siempre dos tipos de reacciones, además muy claras. Por un lado es de inmensa alegría, de una tranquilidad enorme y un gran alivio porque bueno, saben que al finalizar todo este proceso van a poder tener una vida normal sin el miedo a tener pues, un susto por una ingesta accidental. Y la segunda reacción también es de miedo o de preocupación, porque claro, su hijo va a estar tomando el alimento que ha tenido prohibido. Y bueno, pues a veces les ha ocasionado algunas reacciones graves. Bueno, en fin, ahora vamos a ir con la primera de las reacciones, la de la alegría. Como os he dicho, bueno, pues siempre es la primera reacción. Es una gran tranquilidad, es una alegría, vamos por fin a tener vida normal. Tener un hijo alérgico supone para la familia una sensación de miedo y angustia constante. Ese temor está perfectamente justificado porque la mayoría de ellos han tenido episodios muy graves en los que la vida de sus hijos ha estado en peligro. El poder tomar ese alimento sin que les pueda llegar a costar la vida hace que las familias puedan volver a tener una vida normal como la del resto de personas que no somos alérgicas. El simple hecho de comer fuera de casa, en un restaurante, ir a un bar, ir a un cumpleaños, a veces es algo en lo que han tenido que renunciar. Actualmente la sociedad es cierto que poco a poco pues, va conociendo y entendiendo en qué consiste una alergia alimentaria, pero claro, el día a día pues, no es fácil. Cuando estas familias comen fuera de casa, tienen que asegurarse de que lo que van a comer sus hijos no corre ningún peligro, es decir, no contiene trazas o no se ha visto contaminado pues, por utilizar la misma sartén, la misma batidora, a veces con los cubiertos al servir. Y bueno, hay veces que optan por llevar la propia comida de su casa para evitar todo esto y no tener situaciones de riesgo. Además también cuando van de vacaciones, pues renuncian muchas veces a las comodidades de un hotel, prefieren un apartamento y así ellos se llevan desde sus casas todos sus utensilios de cocina y evitarse problemas. Como os podéis imaginar, todo esto supone un gran estrés en el día a día y que se prolonga a lo largo del tiempo. Pero claro, todo este miedo que tienen los padres aumenta muchísimo en las situaciones en las que ellos no están presentes, es decir, cuando los niños tienen que comer solos, sin sus padres, ya sea porque se quedan a comer en el colegio o están al cargo o cuidado de otros familiares, o bien en excursiones, cumpleaños, y por eso hay algunas veces que deciden no asistir a ese tipo de cosas y desgraciadamente cada vez pues, se encuentran un poquito más aislados. Sí que es cierto que generalmente los niños alérgicos son muy responsables y saben perfectamente lo que pueden comer y lo que no,
Pero claro, al fin y al cabo estamos hablando de niños y a veces pues, pueden surgir problemas. Por otro lado, hay una batalla que también tienen estos padres, que es la batalla de los colegios. Es fundamental que el colegio se implique a todos los niveles. A veces los padres tienen una lucha para hacer entender que esta situación es muy grave, que no se trata de un mero capricho a la hora de elaborar menús y que la vida de sus hijos puede estar en juego. Por todo esto, es importante que el personal del colegio se implique a todos los niveles: profesores, trabajadores del centro, alumnos, asociaciones de padres. Tienen que saber reaccionar ante situaciones de emergencia o de peligro y, por supuesto, tener los inyectores de adrenalina y saber utilizarlos. Bueno, ahora vamos con la segunda parte, la segunda reacción que suelen experimentar los padres ante una desensibilización, que suele ser la del miedo. Cuando empieza este proceso, tienen que cambiar el chip por completo. Toda la vida se les ha dicho que no podían comer este alimento porque era peligroso y ahora de repente lo tienen que comer. Claro, si a los padres esto pues les cuesta bastante entenderlo, imaginaos a los niños a los que toda la vida en su casa los padres les han enseñado a evitar ese alimento y bueno, a veces no solo a no comerlo, sino ni siquiera a acercarse a ello. A veces reaccionan pues, rechazando el alimento un poquito a su manera. Son muy listos y claro, en ocasiones pues intentan, pues se inventan algún síntoma, los exageran un poco, porque ellos creen o saben que así, bueno, pues pueden intentar paralizar ese proceso de sensibilización. Este momento, claro, es crucial nuestra labor, porque tenemos que saber distinguir cuando un síntoma es real o inventado. Tenemos que trabajar con ellos la confianza en nosotros, hablar mucho con ellos, explicarles que no están en situación de peligro, hacerles ver que están en un medio seguro como es el hospital, que tenemos medicación por si tienen algún síntoma y que, bueno, que estén tranquilos, que vamos a cuidar de ellos y que estamos ahí para lo que necesiten. Es cierto que una vez que superan ese temor inicial y conseguimos su confianza, el proceso se lleva a cabo con normalidad y se establece una complicidad con los niños y sus familias pues enorme. Al final de todo esto, cuando el niño ya hemos conseguido que esté desensibilizado, pues es una gran alegría, por supuesto para las familias, pero para nosotros también. Y siempre los padres nos dicen lo mismo: por fin ahora podemos vivir tranquilos, hacer una vida normal, no tener ninguna restricción, no tenemos ese miedo. Y bueno, para nosotros, bueno, pues desde el punto de vista profesional y personal, pues es una gran satisfacción saber que hemos podido ayudar a ello. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado y nada, gracias a todos por escucharme. Bueno, pues agradecerle también a Cristina sus explicaciones, su vídeo y cómo, bueno, pues ha empezado a dibujar un poco, ¿no?, lo que sería la parte más de la implicación emocional, y para ello contamos con nuestra compañera Natalia García, colegiada del Colegio de Psicología de Castilla y León, que, bueno, pues imagino que nos hablarás un poco más profundamente de estos datos. Venga, gracias y adelante, Natalia. Bueno, buenos días. Voy a compartir primero la presentación. ¿Se ve? Está correcto, gracias. Vale. Bueno, pues empiezo mi ponencia. Lo primero, agradecer a todos los asistentes y también agradecer al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y a la Asociación Habla Alergias Alimentarias de Valladolid por la organización de estas jornadas tan necesarias. Agradecerla también que haya contado con Más Sanamente Psicología para el convenio. Estamos encantadas de colaborar. Permitirme que me presente brevemente. Mi nombre es Natalia García Muñoz, soy psicóloga sanitaria, neuropsicóloga y docente. Soy cofundadora de Más Sanamente Psicología y Nutrición y también imparto docencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras cosas. Y mi ponencia la voy a centrar más en el impacto en la calidad de vida de las personas afectadas por alergias alimentarias. Con las ponencias anteriores, que doy la enhorabuena a mis compañeras, muy interesantes,
podéis ir haciéndoos una idea de lo que implica en el día a día de estas personas lo que es tener una alergia alimentaria. Empiezo brevemente por definir lo que es una alergia alimentaria, aunque ya lo ha hecho mi compañera Alicia, y tomo prestado una cita de Anne-Marie Bourlon, que es un momento que voy a minimizar ahí. El diagnóstico de alergia a alimentos en un niño es una situación que tiene un impacto sobre cada minuto y sobre cada día de la vida del niño, de su familia y como extensión de toda la trama social. Es una cita que para mí resume a la perfección lo que implica vivir con una alergia alimentaria. La definición técnica ya la ha explicado muy bien Alicia, no me detengo ahí, pero sí también hacer hincapié en que en el lenguaje coloquial y en la mayoría de las personas es muy fácil confundir lo que es una alergia alimentaria de lo que es una intolerancia alimentaria. De hecho, es muy habitual oír frases como qué exagerados sois, que no es para tanto, si por un día que lo coma un poquito no va a pasar nada, y esto no es así. Es necesario sensibilizar y concienciar e informar sobre lo que es una alergia alimentaria. Para ello, presento el proyecto El día a día con alergias alimentarias de la asociación Habla. Es un proyecto en el que han elaborado una serie de vídeos y este primer vídeo que os quiero mostrar pues remarca esta diferencia entre la alergia a la proteína de la leche y la intolerancia a la lactosa. Está basado, antes de ponerle, en un suceso que ocurrió con la niña alérgica en Mallorca que ha comentado Alicia. Esta es Irene. Esta es Silvia. Quien no las conoce bien puede confundirlas. A simple vista pueden parecer iguales, pero no lo son. A las dos les gusta patinar. A Irene le gusta usar patines. A Silvia le gusta ir en patinete. A las dos les gusta leer. A Irene le gustan los libros. A Silvia le gustan los cómics. A las dos les gusta la música. A Irene le gusta cantar. A Silvia le gusta bailar. A las dos les preocupa que sus alimentos lleven leche. A Silvia puede provocarle una mala digestión. A Irene puede llegar a matarla. Silvia es intolerante a la lactosa. Irene es alérgica a la proteína de la leche. La intolerancia y la alergia te pueden parecer lo mismo, pero no lo son. La intolerancia es a la lactosa y no mata. La alergia es a la proteína de la leche y puede ser mortal. Bueno, un vídeo muy interesante. Pues viendo esto ya vamos a meternos en las implicaciones en el día que supone tener una alergia alimentaria en el día a día. La alergia alimentaria pues, no se ha considerado algo grave durante muchos años por una baja prevalencia, por una heterogeneidad de los síntomas, pero hoy se considera una de las causas más importantes de enfermedad alérgica. La prevalencia ronda entre el 6 y 8% en los países desarrollados y esta prevalencia va en aumento cada año. No existe un tratamiento cura eficaz y los métodos que se usan son la desensibilización o la evitación estricta. Y muchas veces esto no es posible porque hay un montón de preparados culinarios que contienen trazas de los alimentos y pueden producir reacciones inesperadas. Aparte de que también pueden causar una reacción alérgica la inhalación o la contaminación. Por todo ello supone un gran impacto, porque va a influir no solo en el cuidado de la salud del niño, sino que abarca también su vida familiar, su vida escolar, actividades sociales y supone un gran impacto en la calidad de vida, no solo del afectado, sino de toda la familia, aparte de una carga sanitaria tanto directa como indirecta. Los problemas a los que se enfrentan en su día a día y que suponen una carga de estrés, por un lado está el etiquetado, que a día de hoy en la normativa vigente solo hay 14 alérgenos de obligada declaración, pero quedan fuera muchísimos otros. No se considera el etiquetado de productos no alimentarios, pero que pueden contener alérgenos que se pueden encontrar tanto en jabones, en cosméticos, en material de aseo, material de manualidades,
juegos, medicamentos. Muchos fabricantes además incluyen esta coletilla que consideramos una información defensiva legal, como puede contener trazas de, lo que a veces hace que las familias restrinjan, quizá innecesariamente, la utilización de estos productos. Además, la terminología resulta equívoca o poco comprensible. Entonces, ya hacer la compra, simplemente esa pequeña actividad diaria supone una fuente importante de estrés. Aquí veis algunos comentarios de las familias también recogidos en encuestas, que te dicen, por ejemplo, en las chucherías que se dan en cumpleaños o que se venden sin etiquetado, es imposible saber cuáles son los ingredientes, que además también tienen preocupación por si utilizan distinta maquinaria para distintos productos. También hay un comentario como que se llamó una vez a un número que venía en la etiqueta y no supieron responderle. No me pasa, perdonad. Yo creo que tiene que ver. Hazlo con el teclado, si no. Sí, lo estoy haciendo con el teclado. Pensé que usabas ratón, Natalia. Pues disculpad, problemas técnicos, se ha quedado bloqueado. Vale, ya estamos. Aparte de esta fuente de estrés ya, todo esto supone una carga económica importante. Ya de por sí la alimentación resulta mucho más cara. Los sistemas de autoinyección de adrenalina no se contemplan hasta el momento como de aportación reducida. Y aparte, aunque no se usen, tienen que renovarse periódicamente por caducidad. Hay que contemplar también costes indirectos de absentismo laboral o incluso abandono de actividad laboral por parte de uno de los padres, porque el niño requiere una escolarización más tardía o necesidad de una tutela más prolongada. Además, hay que desarrollar nuevos hábitos y estrategias que van provocando gastos extras. Y los padres sí que se suelen quejar de una falta de prestaciones sociales en estos casos. Aquí tenéis algunos comentarios. Todos los alimentos sustitutos son mucho más caros, deberían estar subvencionados los medicamentos y pomadas que no entran en la seguridad social, también deberían estar en el mercado alimentos para alérgicos de bajo coste, ¿vale? Además, también otra fuente de estrés es la inseguridad en el medio sanitario. Una mamá me decía que las dietas hospitalarias no contemplan o lo hacen de manera poco rigurosa los menús para alérgicos y que además algunos medicamentos sí que pueden contener en su composición productos derivados de alimentos que sí que pueden provocar una reacción alérgica. La inseguridad en el medio escolar es una de las grandes preocupaciones. Falta información del personal de cocina, de los suministradores de alimentos. También hay un desconocimiento por parte del personal docente, puede haber una ingestión accidental por intercambio, por bromas, por juegos y en general hay un vacío legal sobre las competencias en el tratamiento de reacciones graves. Aquí también algunos comentarios de la familia en los que destaco que hay comedores en los que no se admiten a niños con problemas alérgicos, que los colegios tampoco se hacen cargo del problema, que se pasa el problema a los padres, que lo consideran un problema exclusivamente de los padres. Entonces, pues aquí es una fuente importantísima de estrés. Aparte destaco en el que me dicen que cuando se ha tenido una reacción alérgica han llamado directamente a uno de los progenitores en vez de llamar directamente a un hospital o a una ambulancia, que es como se les había indicado. También me comentan problemas en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento, que suele haber demoras, que hay listas de espera largas en las consultas de alergia, que sí que ven que hay insuficiente formación de médicos generales en estos temas, ¿vale? Y que hay un riesgo vital para los pacientes alérgicos graves al no encontrar adrenalina en las farmacias de manera general. Como dato, el 81% de los niños alérgicos tiene dificultades para conseguir el tratamiento para la anafilaxia. Hay una preocupación también por los problemas nutricionales. Que se elimine de la dieta ciertos alimentos puede conllevar problemas nutricionales y que los padres sí que informan de desorientación al respecto. No es nada evidente saber aspectos nutricionales tan concretos.
¿Qué hacen los padres? Pues buscar productos sustitutos que sean claramente identificables, lo que hace que en muchas ocasiones se reduzca drásticamente la dieta, no solo del niño, sino de la familia. Aquí hay comentarios respecto a la preocupación. Desconozco qué puede sustituir a los alimentos prohibidos. ¿Cómo puedo estar segura de que mi hijo no sufre algún déficit alimentario? En general, todas estas problemáticas del día a día yo lo englobaría en este principal, que es la falta de conciencia social y la desinformación. Sí que hay una falta de conciencia social muy evidente acerca del alcance del problema. Se confunde alergia con intolerancia, incluso se suele tachar a los padres de exagerados. Hay falta de estudios científicos, hay falta de información sobre prevalencia, falta de divulgación institucional sobre la enfermedad. Una vez diagnosticados, también pacientes y familias suelen encontrar poca información sobre la enfermedad, sobre las pautas de alimentación alternativas. Hay un miedo evidente a reacciones graves. Y incluyen el desconocimiento del personal sanitario que no esté especializado en estos temas. Aquí algunos comentarios. Creo que hay poca información en este tema y por lo tanto poca información a nivel general. Creo que es un problema desconocido en general. A nivel social la alergia no está considerada como algo grave y lo confirmo porque yo hasta hace poco no era consciente de lo que suponía vivir con una alergia alimentaria. ¿Cómo impacta esto en la calidad de vida de pacientes y de familias? Hay resultados de diferentes estudios científicos y destaco algunos de los resultados. El impacto en la calidad de vida es enorme, no porque no haya dietas o alimentos alternativos, sino por los problemas que va generando en su día a día. La alergia alimentaria crea frustración, los familiares no se sienten arropados. Viven continuamente los padres de niños alérgicos y los niños alérgicos más preocupados. Acostumbran a llevar medicamentos para revertir las posibles reacciones adversas y suelen acompañarles a eventos sociales durante más años que los padres de niños no alérgicos, lo que sí que puede derivar en cierta sobreprotección. En lo referente a las salidas de estos niños, suelen tener menos estancias fuera de la casa familiar. Se reducen las salidas con amigos o con campamentos familiares. Las familias también suelen salir menos a restaurantes, a centros de ocio y reducen también significativamente la variabilidad de los restaurantes, asistiendo repetitivamente a unos pocos. Ahora que estamos en plena pandemia y que hemos vivido un confinamiento, quizá nos podemos hacer más idea de lo que supone para ellos, porque ellos digamos que viven un confinamiento diario que se alarga a lo largo de años. No un confinamiento estricto, pero sí se asemeja. En la adolescencia, que es una etapa vital algo especial por las características que conlleva, sí que se ve que aparte de los problemas anteriores hay un agravante, que es que los adolescentes son menos conscientes del riesgo que su enfermedad entraña por las características de esta época vital. Y además hay un importante factor que es la aceptación social. En esta etapa hay una necesidad muy alta de pertenecer a un grupo y se han descrito casos de anafilaxia en las que el adolescente ha ingerido el alimento por no ser discriminado o por pertenecer a ese grupo. Esto además genera mucha más ansiedad. Aquí os vuelvo al proyecto El día a día con alergia alimentaria, un vídeo que está basado en un suceso que ocurrió en el 2012 en Canadá, donde una joven murió tras besar a su novio que había comido un sándwich de cacahuete, porque sí, un beso puede matar a una persona que tenga una alergia alimentaria. Por otros 20 años. Por otros 20. Sí. Míales. Pero hombre, iros al motel. Déjales, es muy bonito. Después de 20 años y parece que se están dando el primer beso. Uy, el primer beso. Si yo te contara. Tenía brackets. Un horror. Bueno, en realidad fue bonito.
Guay, yo del mío ni me acuerdo. Bueno, sé que estuve toda la tarde esperando a que se lanzara y ya por fin cuando se lanzó me pilló tan de sorpresa que le solté un tortazo. Sí, mira, aquí todavía me duele. ¡Hala, qué tonto! Pero luego lo arregló con el segundo. Bueno, ¿tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué de qué? ¿Tu primer beso? Ella había comido pistachos. Tú también puedes contener trazas de frutos secos. No los consumas ni manipules estando con un alérgico. Le pueden producir anafilaxia. En caso de duda, consulta alergias a amigos y familiares. Volvemos a la presentación y ya me centro un poco más en el impacto emocional de todo lo que hemos estado viendo. Las principales manifestaciones que vemos a nivel psicológico son ansiedad, ese estado de preocupación permanente y que a veces ya hasta crónico, y depresión, tanto en el paciente como en familiares. Hay algunos agravantes. Un mayor número de alimentos a los que el paciente está sensibilizado aumenta potencialmente el temor ante una nueva reacción y se puede ir generalizando. Los niños que han experimentado una anafilaxia suelen describir su enfermedad como más grave. Reconocen mayor preocupación, a diferencia de los que nunca han sufrido una, y a mayor número de anafilaxias ocurridas, mayor preocupación. El contacto físico con otras personas es una fuente importante de estrés. Aquí volvemos a ver una similitud con el COVID, que nos puede ayudar más a comprender lo que ellos sienten. La manipulación de alimentos y utensilios de cocina en el domicilio o incluso las muestras de afectividad tras el contacto con el alimento prohibido pueden recrear una nueva reacción. Entonces, ese estado de ansiedad permanente y crónica es algo muy, muy habitual. Puede haber algunas preocupaciones. Se pueden utilizar dudosas reacciones adversas al alimento como instrumento de control. Alguna vez pues, se ve. También se puede producir esta hiperpreocupación familiar que está provocada por obsesiones familiares o creencias erróneas y que conducen a dietas aberrantes y a consultas y exploraciones múltiples. En ocasiones la alergia sí ha ocurrido realmente, pero ha evolucionado a la tolerancia superándose o realmente ocurre, pero el control familiar se extiende más allá de lo que sería necesario. En estos casos es imprescindible la introducción controlada del alimento en la consulta, como han hablado mis compañeras, y comprobar que el alimento se está ingiriendo en la cantidad habitual para la edad y que no existen temores o reacciones o restricciones innecesarias. Vale, disculpar que se ha quedado otra vez. Nada, es cuestión de esperar un poquitín. Sí, ya está cansado. Mm. Vale. Si esta situación se va complicando, sí que se puede dar la neofobia, que es un miedo a probar alimentos nuevos y sí que puede desencadenar manías y rituales obsesivos con la alimentación. El término de trastorno de alimentación selectiva ya se ha introducido en el último manual diagnóstico, que es el DSM-5, lo que eso es un avance en este ámbito. Y en estos casos el paciente siente una desconfianza y un temor ante alimentos desconocidos. Y si no se trata, se puede ir cronificando y se puede ir generalizando y puede sufrir dietas restrictivas y monótonas y sufrir un déficit alimentario. En ocasiones este miedo no solo va a ser del niño, sino también de los familiares. ¿Vale? Y esto hace que pacientes sigan rechazando o temiendo durante algún tiempo alimentos que ya toleran. ¿Vale? En estos casos sí que se requiere una intervención específica. Otro de los problemas que pueden ser más graves también es el bullying. Entre un 4 y un 8% de la población en edad escolar española puede tener reacciones alérgicas y este dato va en aumento. Entonces, los niños que sufren esta problemática sufren un fuerte impacto en la calidad de vida, consecuencia pues, de las dietas de eliminación, que les va a generar estrés y ansiedad, pero también les va a conducir al aislamiento social y al rechazo.
Se trata de menores que asisten a las fiestas con mucha precaución, que comen diferentes cosas que el resto dentro del comedor o que no pueden llevarse determinados tentempiés para la hora del recreo. Esto lo conocen los demás y pueden utilizarlo en su contra, lo que se puede convertir en algo muy serio si desde el colegio no se interviene. Porque además ya de la propia exclusión puede haber riesgo de una anafilaxia grave. Esto ha pasado, son casos extremos, como ha comentado Alicia, pero sí que ha habido algún caso en el que algún menor ha fallecido, ¿vale? Por tanto, la SEICAP dice que ante la vuelta al cole hay que prestar especial atención y reclamar más seguridad para estos menores. El caso más conocido es el de Karambir Chema, que ya le ha comentado Alicia, y yo tampoco me voy a detener mucho más. Hay versiones contradictorias, pero según cuenta el Daily Mail, hay varios testigos que afirmaron que el niño fue obligado a comer queso mientras le golpeaban, otros que frotaron el alimento contra su espalda y el cuello, otros que le arrojaron queso a la cara, aun cuanto los compañeros eran conocedores de su historial alérgico. Afortunadamente son casos aislados, pero hay que prestar atención siempre. Los adolescentes con alergia a los alimentos reconocen que lo que más les preocupa es el aislamiento. A veces la alergia se puede resolver de manera espontánea en la primera infancia, pero muchos llegan a la adolescencia con ellas y esto va a suponer un hándicap en sus relaciones sociales en una etapa en la que las relaciones sociales se convierten en lo más importante. De ahí que la reacción de los adolescentes suele ser diferente a los niños más pequeños, que en estos casos los adolescentes solo se lo cuentan a sus mejores amigos. Se suelen sentir diferentes, culpables por estropear fiestas, suelen considerarse un estorbo, piensan que causan molestias y eso puede hacer que asuman riesgos innecesarios que en algunos casos pueden ser mortales. Por tanto, sí que sería conveniente establecer un protocolo para las comidas y de actuación en caso de emergencia en los centros educativos, pero también un protocolo para evitar que estos menores sean excluidos o se sientan aislados. ¿Qué hacemos a nivel de intervención? Pues es importantísimo la prevención. Tenemos que informar, educar y sensibilizar sobre el problema. Tenemos que crear instrumentos de control del etiquetado, que se realice un etiquetado más preciso, más controlado. Hay que facilitar el acceso a la medicación, tanto a nivel económico como de disponibilidad. La creación de asociaciones de afectados y familias es importantísima. Hay que promover un aumento de ayudas para este colectivo. Hay que colaborar conjuntamente con centros educativos para minimizar los riesgos y hay que informar a la comunidad educativa sobre lo que supone una alergia alimentaria y qué hacer en caso de una reacción alérgica. Es recomendable que se elabore un plan de acción de acuerdo con el alergólogo para que los responsables también en centros educativos puedan actuar de manera inmediata en caso de reacción. Y hay que hacer todo esto con prudencia, de manera que el niño esté protegido, pero sin sentirse señalado ni aislado por su patología. Para ello sería conveniente crear un sistema de formación que involucre a todas las entidades responsables, familias, profesionales de educación, profesionales sanitarios. Importante que cuando se hagan matriculaciones en los centros educativos, que se indague sobre qué niños tienen un diagnóstico de alergia. Deben existir protocolos para garantizar el acceso rápido a los cuidados médicos de urgencia. La escuela debe disponer de ellos. Es un riesgo vital. Se debe promulgar una legislación adecuada para crear un ambiente escolar seguro y al mismo tiempo inclusivo. A nivel psicológico, es importante acudir a un profesional que nos aporte toda la información necesaria, que nos muestre recomendaciones, que nos dé herramientas para adaptarnos a la nueva situación. Hay mucho desconocimiento que nos lleva a tener mitos y creencias erróneas. A nivel de intervenir va a depender mucho el momento en el que cada persona se encuentra a la hora de recibir el diagnóstico, la situación personal, el grado de intolerancia o alergia, el contexto, también serían factores a tener en cuenta. Es frecuente una
adecuada gestión de la frustración y la angustia que supone la aceptación del diagnóstico, porque tiene una implicación en todos los ámbitos de la vida. Los primeros pasos básicos que debemos atajar son la psicoeducación y educación alimentaria, expresión y gestión emocional, aceptación y adaptación al diagnóstico. La persona que trabaja con estos pacientes pues tienen que hacer un acompañamiento psicológico. Y aunque hay personas que aceptan de manera satisfactoria la nueva situación, muestran una gran frustración a la hora de adaptarse y adaptar sus costumbres al mismo. Esta adaptación supone respuestas de ira, supone respuestas de estrés, supone incluso síntomas depresivos. Aunque se hayan adaptado, la necesidad de acompañamiento tiene que continuarse a lo largo del proceso en muchos casos. Como ya he mencionado, dicho proceso comienza por psicoeducar. Hay que hablar de lo que supone el diagnóstico, de las barreras que nos podemos encontrar, y es súper importante normalizar las respuestas ansiosas que puedan darse. Es normal sentir angustia, preocupación, miedo, desesperación ante este tipo de diagnóstico, aunque en algunos casos también el diagnóstico supone un alivio al saber ya qué es lo que me está pasando. Pero esto no quita que estas reacciones y estas respuestas se den. Hay que permitir expresar lo que se siente. A veces nos juzgamos tanto que nos encorsetamos en lo que debería de ser. Y deberías saber que no deberías nada en absoluto. Tenemos que también poder expresar la dificultad que nos supone adaptarnos a nuestra nueva situación también de cara a nuestro entorno. Muchas veces generan frustración comentarios como anda que por un día, ¿qué te va a pasar? Eres una exagerada con la alergia del niño. Sea la emoción que sea, no pasa nada. Hay que expresarla y tienes derecho a expresarla, a sentirla y a compartirla para que los demás también puedan comprender en la situación en la que nos hallamos. Las habilidades sociales y las creencias erróneas son otro ámbito de intervención. Es frecuente que se den muchas situaciones sociales en las que el paciente va a sentir vergüenza y culpabilidad por padecer una alergia alimentaria. Como es fuera de casa, es una de las situaciones más estresantes que nos verbalizan, no exclusivamente por la comida, sino por todo lo que implica. Verbalizaciones como, ¿qué pensarán si llevo mi comida? ¿Y si como antes para no tener que comer allí? ¿Y si no se adaptan al cambio de restaurante? ¿Cómo les comunico que mis posibilidades en determinados restaurantes son limitadas? Esto es algo muy frecuente y les crea sobre todo gran culpabilidad. La frase que podría resumirlo todo es, en casa yo estoy bien, el problema es salir fuera. Por todo ello es necesario acompañar en todo este proceso. El diagnóstico, como he dicho, aunque sí que puede suponer en muchos casos un alivio porque ya comprenden lo que les pasa, es un momento especialmente crítico y la persona suele pasar por una serie de fases que son similares a los de un proceso de duelo. Negación, racionalización, rabia, miedo, tristeza, aceptación emocional, perdón, gratitud y nuevos apegos. Aunque en estos casos hay reacciones emocionales que pueden estar atenuadas por la sensación de alivio que ya he mencionado, no deja de ser doloroso y no deja de ser un proceso problemático. Las reacciones pueden ser muy variadas y siempre hay que adaptar la intervención a cada persona. ¿Vale? Es necesario trabajar la alta consciencia del diagnóstico, trabajar el nuevo rol y la significación de lo que supone en nuestro día a día. Por otro lado, sí que puede condicionarse una respuesta ansiosa a los productos o alimentos que están relacionados con la alergia, incluso a la medicación. Lo ha dejado ya entrever Cristina y simplemente la exposición a lo que es la inyección de adrenalina puede vivirse como una reacción fóbica y constituir una fobia en sí misma. Ya no solo la neofobia que he mencionado antes, sino una fobia condicionada a lo que es el instrumental de medicación. Si esto ocurre, hay que abordarlo de una manera específica y además eso se puede ir generalizando, es decir, esta respuesta condicionada
fóbica, puede generalizarse a otros estímulos relacionados con lo que es la patología alérgica. ¿Vale? Puede generar una alta reacción, una alta respuesta de ansiedad. Recapitulando, la alergia a los alimentos provoca un impacto importantísimo en la calidad de vida de pacientes y familias, con cargas de tipo económico, de tipo social, de tipo laboral, de tipo familiar, problemas emocionales, psicológicos, de relación, preocupación crónica, miedo, ansiedad, problemas de integración, problemas de escolarización y preocupación desde el punto de vista nutritivo. A nivel de futuro, ¿qué tenemos que demandar y en qué tenemos que trabajar? Pues en estudios, más estudios epidemiológicos, más estudios a nivel de diagnóstico, el que haya menos listas de espera, un diagnóstico más precoz, el que se informe y se entrene en reconocimiento de síntomas a pacientes y su entorno cercano, en entrenamiento en autocuidados, en alergia a alimentos, en abordajes compartidos, en políticas sanitarias, en mejoras no solo a nivel formal o legal, sino también de forma real y efectiva, en cuanto a etiquetado, en cuanto a comprensión del mismo, fomento de la investigación, fomento de educación y promoción en salud alimentaria para todas. En definitiva, la alergia alimentaria la tenemos que considerar como un verdadero problema ya no médico, sino social, para las familias con miembros alérgicos, independientemente del problema médico asociado. La no existencia de tratamientos para esta enfermedad, salvo la evitación y la desensibilización, crea una mayor incertidumbre sobre la solución del problema y hace que tanto pacientes alérgicos como sus familiares se vean obligados a reducir drásticamente su actividad social. Y tenemos que comprender lo que supone para ellos y meternos en su piel. Por todo ello, espero que os haya aportado y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, compañera, por tu exposición. Muchísimas gracias por todas las exposiciones. En el chat las personas han ido comentando que les ha gustado mucho, han ido comentando algunas cosas y han ido poniendo algunas preguntas. Bueno, vamos a procurar no extendernos demasiado por la hora en la que nos encontramos ya. Y bueno, pues voy a comentar las preguntas que tenemos. Y a ver si podemos pues, responderlas lo mayor brevemente posible que sea, bueno, lo mayor breve que sea posible. Vamos a ver, porque como habéis ido escribiendo muchas cosas. A ver. He ido leyendo algunas, si quieres voy respondiendo. Bueno, sí, bueno, han comentado muy al principio que las trazas no son de declaración obligatoria, yo creo que lo habéis comentado en todas las... Hago mis deseos realidad. Claro, y que si hay algún movimiento para que esto fuera obligatorio, bueno, pues... Bueno, desde la asociación seguro que nos informan mejor, sí. Sí. Viendo el panorama que hoy hemos visto, ¿no? Los problemas que puede suponer, yo creo que casi que es urgente, ¿no? También, ¿no? Es como que no me lo creo, que no sea de declaración obligatoria, no me lo puedo creer. Claro. No sé si desde la asociación tienen alguna información sobre este asunto. Es una batalla pendiente ahora mismo. Es verdad que ha sido un avance la ley que tenemos ahora mismo con los alérgenos de obligada declaración, pero todavía queda mucho para que los alimentos procesados sean totalmente seguros para las personas alérgicas. Y es una batalla que tenemos pendiente y que queremos entrar, desde luego. Claro. Hombre, este tipo de jornadas también pretenden esto, ¿no? O sea, aparte de darnos visibilidad a las entidades, cómo podemos ayudar desde la psicología, que vosotros también podáis, bueno, pues tener esta voz, ¿no? De cara a la sociedad, ¿no? Para poder conseguir lo que necesitáis. Hay otra persona que comenta que porque el cacahuete tiene un etiquetado especial o diferente y si eres alérgico al cacahuete, cuando pone trazas contiene frutos de cáscara, que podría tomarlo o que si es mejor descartarlo directamente. Bueno, pues como no lo especifica Alicia, ¿qué sería lo conveniente? Bueno, tener precaución, desde luego el principio de precaución, porque la alergia al cacahuete puede ser gravísima. Claro. Entonces, o llamar a la empresa, asegurar que frutos secos, es que es una leguminosa el cacahuete, es por eso. Entonces, asegurar que frutos secos manipulan, pero sí, el principio de prevención sin poder hablar, pues con la empresa hay que ser cauto. Claro.
También comentan sobre las alergias al pescado, que si se pueden superar con la provocación oral o es más difícil que se supere, como puede ser a la leche o al huevo. Sí que hay algún caso de un ensayo que han hecho un laboratorio con pescado, lo que pasa es que esto del coronavirus ha parado al final todos los estudios. El problema es que tú tienes que comer pescado, o sea, otra de las preguntas era que si con la desensibilización se cura. Para muchos pacientes sí, ya llevamos muchos años haciendo inducción de tolerancia y hay pacientes que los anticuerpos IgE específicos llegan a 0. O sea, realmente podrían no ingerir el alimento y no van a tener reacción. Para muchos alimentos, para muchos pacientes se cura, pero para otros quizás no. Entonces, eso obliga a tomar el pescado al que tú has desensibilizado igual 4 veces a la semana. Entonces, claro, por eso siempre le dices a un paciente, ¿tú estarías dispuesto a comer merluza 4 veces a la semana o que tu hijo lo comiera si se va de vacaciones, si se va a Roma? Te tienes que llevar un tupper con merluza porque lo tiene que seguir comiendo, porque no sabes, probablemente esa alergia desaparezca, pero ese es el motivo por el que se intentan hacer alérgenos que sean muy peligrosos la ingesta, como leche, huevo, frutos secos, hoja, y que estén muy repartidos en la alimentación. Preguntan sobre el uso seguro del omalizumab. En niños, ¿no? Me ha parecido leer. La edad. Sí, la edad es a partir de los 6, no sé si es a partir de los 6 años, pero como uso compasivo, yo de hecho le he utilizado en bebés. Esta niña que les comentaba este caso tan grave tenía 4 años cuando le administramos omalizumab, ningún problema. Hay mucha experiencia ya sobre que es seguro a largo plazo, ya lleva muchos años en el mercado, los ensayos clínicos son de hace muchos años y no hay problemas añadidos. Preguntan también sobre si hay algún estudio sobre el uso de productos químicos en el cultivo de productos naturales que puedan producir alergias o intolerancias. Sí, está claro que lo que está aumentando la alergia, esta proporción desmedida, que hasta un 50% de la población se piensa que va a ser alérgica, es debido al modo de vida occidental, que incluye el nacimiento por cesárea, los pesticidas, los antibióticos. Desde luego que juegan papel, sí que se está viendo que es importante la evitación, sí. Claro, también preguntan sobre aspectos generales de la alergia a los ácaros en deposición en alimentos. Claro, en la zona en la que yo vivo no es tan común, pero en zonas donde los ácaros tienen mucha importancia, en Canarias, por ejemplo, sí que hay pacientes que tienen síntomas. Imagínense el plato ese de harina que se coloca encima del microondas, se puede colonizar por ácaros del polvo y por ingesta esos pacientes pueden tener reacciones alérgicas graves. O también hay algún caso comunicado en la patita de jamón que tiene, se pueden depositar ácaros y en los pacientes alérgicos con la ingesta pueden tener síntomas de asma y reacciones alérgicas, sí. Preguntan si se conocen casos de reacciones alérgicas a polaramide. Sí, los antihistamínicos también pueden provocar alergia, no son tan habituales. Intentamos no aplicarlos cutáneos porque cuando tú aplicas un antihistamínico cutáneo es más probable que hagas que se sensibilice el paciente. Es poco frecuente, pero es que alergia puede existir a todo. Sí. Luego hay otra persona que pregunta en los casos de lactancia materna que si lo que coma la madre le provoca reacción alérgica al bebé, porque Por según su supuesto. experiencia sí, y le decían Por que supuesto. Vamos, no sé, desde luego no creo que haya sido un alergólogo o habrá sido un personal no muy experto, por supuesto. O sea, la lactancia materna, nosotros hacemos modificaciones en la lactancia materna en los bebés que tenemos lactando para ver si mejoran al hacer la dieta a la madre, sí, sí. Preguntan por el procedimiento más adecuado para desensibilizar a la intolerancia a la lactosa, pero creo que has comentado. No, es que la intolerancia a la lactosa no se desensibiliza, es una intolerancia. Desensibilizamos la alergia a las proteínas. Es verdad que hay pacientes intolerantes a la lactosa que cuando no es muy grave deben seguir teniendo un poquito de lactasa en el intestino y van tomando poquitines. Cuando tienen síntomas muy intensos paran 2 días, vuelven a empezar, pero en principio la desensibilización es a las proteínas de la leche de vaca, no es a la lactosa que es un azúcar. Claro. Alicia, ¿existe alguna explicación o algún estudio sobre este aumento que has comentado de las intolerancias y de las alergias? Desde luego es el modo de vida occidental, lo que estábamos hablando. Vivimos en ambientes con mucha polución, los niños nacen más por cesárea, más expuestos a antibióticos, hay menos animales en el domicilio. Las poblaciones que viven con granjas, como los Amis de Estados Unidos, que están muy expuestos a animales muy cerca, bueno, más que los Amis, una muy parecida, tienen mucha menos alergia que cuando vives en un ambiente, en teoría, más aséptico. O sea que es el modo de vida occidental el que hace que aumente la alergia.
Ujú. Bueno, hablan de la dificultad en la etapa de la adolescencia con esta temática. Sí, Otra persona, encontrar ese equilibrio entre no obsesionarse y tener que mantenerse alerta para que no se de produzca verdad. un error, que bueno, es ese estrés y ansiedad que comentabais todas las ponentes. Sí. Vale. Pregunta a una persona cuáles son los protocolos que hay que seguir los docentes ante una reacción alérgica de su alumnado. Claro, sí que intentamos que la mayor parte de los pacientes lleven los protocolos, un protocolo escrito, y intentan, por ejemplo, desde la Asociación de Castilla y León, me imagino que en otras zonas será igual, hacer toda la formación que se puede en colegios que lo soliciten para que tengan experiencia de cómo administrar la adrenalina y cómo reconocer una reacción alérgica. Entonces, lo ideal es que tengan un protocolo por escrito de cada paciente con la medicación escrita por su médico y en qué punto hay que poner cada uno. Pero, por supuesto, ante anafilaxia, adrenalina y 112. Claro. Y En claro, Castilla y León tenemos la guía del alumnado alérgico en el que sí que se establecen unas pautas y un protocolo a seguir ante una reacción alérgica, que estaría muy bien que fuese a nivel nacional, que se estableciera en todas las provincias del territorio nacional, pero bueno, por lo menos no sé en otras comunidades, pero en Castilla y León sí que lo tenemos. ¿y esa guía, Paula, se proporciona a las escuelas, a los centros? Sí, Mm. es a modo, no es obligatorio, pero sí que los colegios tienen acceso a ella y recomendamos que se utilice. Estaría bien poderlo hacer extensivo a todas las comunidades, ¿no? A nivel nacional. Desde Bueno, luego. pues nada, próximo proyecto, ¿no? Conseguirlo. Bueno, tenemos tanto antes, pero bueno, poco a poco, ¿no? Bueno, preguntan también si es verdad que si tienes varias alergias e intolerancias eres más propenso a tener más. Bueno, es que es una predisposición alérgica en general el ser alérgico. Entonces, si vemos el perfil de pacientes que tienen dermatitis atópica, alergia a polen, alergia a cacahuete, y sí que les vamos avisando, te va a llegar más, se van sensibilizando a la profilina, al LTP. Entonces, sí, hay pacientes que efectivamente el que tiene mucha tiene más. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, por responder a Encantada. estas preguntas y vamos a pasar algunas a Natalia. Perfecto. Preguntan bueno, si existen profesionales de la psicología especialistas en personas alérgicas y en sus familiares. Pues mira, yo ahora que me estoy empapando más en este tema, no he encontrado psicólogos que sean especialistas en este tema. Lo que sí que los psicólogos que se ocupan más de estas patologías son psicólogos que trabajan con otras alteraciones también de la alimentación, tipo atracones, incluso tipo anorexia, bulimia, pero no he encontrado, y también hay una pregunta que va relacionada, que si hay alguna formación específica. No he encontrado ninguna formación que sea específica en alergias alimentarias a la hora de realizar la intervención con estos pacientes. No he encontrado. Claro. De hecho, a la hora de buscar también información científica y demás, pues sí que me he encontrado con que no hay mucha variedad de estudios científicos, ni siquiera muchos estudios científicos sobre el tema. Y ahí nos da una idea de cómo estamos. Pues bueno, hacer jornadas como esta yo creo que dan sentido, ¿no? A lo que estamos diciendo, Ujú. ¿no? El dar la importancia que tiene y, bueno, pues colaborar, ¿no? Entre los profesionales y las entidades que podemos Ujú. ayudarnos, ¿no? Bueno, hay comentarios de infancia, incidentes también, como has estado hablando del bullying, ¿no? Exclusión de escolarización a veces. Cómo puede influir, ¿no? En los cambios del comportamiento, ¿no? En mayor agresividad, en problemas de Sí, autoestima. sí. De hecho, las depresiones en infancia no las vemos como en adultos, donde prima ese estado de ánimo decaído, sino los niños cuando muestran depresiones, uno de los síntomas que son motivo de alerta son más agresividad. Se muestran más agresivos, tienen más reacciones agresivas, se muestran más enfadados, porque la depresión en infancia se da de forma diferente a la que se da en adultos respecto a este síntoma. Claro. Baja autoestima, problemas escolares, problemas de rendimiento escolar, verbalizaciones como que no quieren ir al cole, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, insisten por aquí también una enfermera de Valencia en este tema, ¿no? De tratar de llegar a los colegios, el tema de la empatía, que es importantísimo, el involucrarnos todos, pues, como estamos diciendo. Eh, bueno, experiencias que han tenido en sus vidas algunas personas.
la formación específica que ya la has contestado, Natalia. Ajá. Vale. Preguntan si el proceso de desensibilización se puede llevar a cabo con adultos. Esta pregunta será para Alicia. Sí, lo hemos hecho en adultos también, con leche, con carne, con jamón. Una chica que yo decía, ¿cómo puede ser que no comas jamón? Esto no puede ser. Y sí que se puede hacer, igual que, claro, es más común en niños, pero se puede hacer en adultos igual. Claro. Dudas como si es lo mismo la alergia al pescado que al anisakis. No, en absoluto. El anisakis es un parásito y además, en principio, no está demostrado que exista la alergia. El anisakis es un parásito que con congelar el pescado y cocinarlo mucho ya no provoca reacciones, ya no te parasita. Y el pescado, hasta la mínima inhalación o que una gamba, si toleras marisco en la pescadería, haya estado cerquita de una merluza, puede provocar síntomas. Sí, no tiene nada que ver. Claro. Preguntan por los requisitos para hacer un proceso de desensibilización, de sensibilización. De sensibilidad o de inducción de tolerancia, sí, en cada centro informarán, pero en principio patologías muy graves que impidan la administración de adrenalina o pacientes que creas que no van a poder cumplir por sus circunstancias, pero claro, es un proceso de tiempo, pero en principio no existirían claras contraindicaciones. Como respuesta al interés que se ha mostrado por la guía para el alumnado alérgico, nos han dejado ahí el enlace. Está alojada en el portal de educación de la Junta de Castilla y León, pero bueno, si estáis en el chat, pues podéis ver ahí el enlace y acceder a ella. Y bueno, también comentan eso, que en general no se da importancia al aspecto psicológico, pero es fundamental. Yo creo que ha quedado bastante ilustrado, ¿no? Además, todas las intervenciones que habéis hecho, porque, bueno, pues Alicia, ponernos en claro lo que puede suponer una alergia, por parte de Cristina, pues cómo se puede actuar o qué cosas se pueden hacer y por parte de nuestra compañera Natalia, por supuesto, cómo la psicología puede ayudar, ¿no? a que esto, bueno, pues se haga más llevadero también, ¿no? O sea, la parte médica y la parte también emocional. Bueno, pues creo que no, si no me he saltado ninguna pregunta, Paula, tú que has estado también pendiente, yo creo que más o menos hemos dado respuesta. Sí, ha habido también comentarios de que dando importancia a que toda esta información llegue también a los colegios, por parte de la asociación es lo que llevamos intentando realizar estos 4 años, dar charlas en los colegios para que esto se conozca y es importantísimo que también los colegios se impliquen y bueno, y al final es difusión a todos los ámbitos, que es lo que queremos también hacer, no solo en colegios, sino también para adultos, relación social en general, que yo creo que es muy importante aumentar esa empatía y ese conocimiento por la alergia. Y bueno, pues trabajando en ello y gracias a vosotros también pues ampliamos este objetivo. Muy bien, vamos a agradecer a todas las personas que nos han acompañado pacientemente durante todo el tiempo que hemos estado. Agradeceros a vosotros, a la Asociación Habla, también toda la organización, ¿no? A la hora de encontrar a las personas para las ponencias. Comentar, porque se ha preguntado también, pues que como se ha grabado la jornada, se puede disponer de ella en el canal de YouTube del COPCIL. Yo en cuanto la descargue la enviaré a la administración del colegio y en cuestión de poquitos días la tendremos allí. Así que de cara pues, a esas ventajas que tiene lo digital, ¿no? Que no cerramos ahora el ordenador y lo que hemos hablado se queda solamente para los participantes, sino que luego lo podemos seguir difundiendo, Paula, porque lo vamos a tener en un vídeo y bueno, pues a ver si llegamos a más personas y bueno, se va materializando todos los deseos, ¿no? Que habéis manifestado, todas las necesidades, pues poquito a poco se van materializando. En el chat están agradeciendo todas las explicaciones, todas las ponencias y nada, que nos queda todavía fin de semana para disfrutar, ¿no? Así que sigue largo aquí en Castilla y León. Aquí nos quedamos, pero nos volveremos a encontrar y a organizar cosas conjuntamente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.